Então, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast com objetivistas das mais diversas partes do mundo e tratando de assuntos de interesse geral. Então, hoje, o nosso convidado é Eduardo Martin. Ele é fundador e diretor da Junior Achievement Argentina e de mais projetos. Já trabalhou em projetos com a UFM, tem o seu próprio curso de economia agora liberal, depois ele vai contar um pouco para a gente também. É um profundo conhecedor da filosofia objetivista e, especialmente, esse é o tema da nossa entrevista hoje, um profundo conhecedor da história da nossa vizinha Argentina. Então, Eduardo, seja bem-vindo. Ricardo também, que está aqui conosco. E vamos lá para uma entrevista com muita maldade, como falamos agora há pouco. Muito obrigado y un placer estar con ustedes. Así que estoy pronto, ya agarré mi lanza para brigar, entonces avanti. ¿Qué quieres saber? Sobre qué coisas tem curiosidade? Então, o nosso contexto desse episódio é que nós observamos a Argentina tendo uma certa decadência econômica nas últimas décadas. Eu, inclusive, estive na Argentina há 3 anos atrás e agora de novo há 2 semanas atrás, e eu vejo que é um país que não está indo numa boa direção. E o Brasil também é um país que também não está indo necessariamente numa boa direção. Então, a gente quer aprender um pouco sobre o que aconteceu com a Argentina para ver como é que a gente pode melhorar, tanto na Argentina quanto no Brasil. Então, a minha primeira pergunta é, vamos tentar entender o contexto inicial da Argentina. Então, como é que era o contexto cultural, social e econômico da Argentina no início do século XX? Al comienzo del siglo XX, ao começo do século XX, vou procurar falar portunhol, a Argentina estava em plena explosão capitalista. Foi milagro da história, segundo Armando Rivas, un historiador y economista cubano, formulado por 4 héroes que fizeron parte da historia argentina. Uno era Juan Bautista Alberdi, el otro era Domingo Faustino Sarmiento, un sanjuanino. Alberdi era tucumano, de las provincias del norte. El tercero era Justo José de Urquiza, que era un entrerriano de la Mesopotamia, y el cuarto era Bartolomé Mitre de Buenos Aires. Entre los cuatro personas con una personalidad increíble lograron eliminar la visión caudillesca, la visión totalitaria, la visión jesuita, místico, fascista de la Inquisición, y lograron mover a la Argentina hacia una constitución, la de 1853, basada en la Constitución de California y respetuosa de los derechos individuales. Eso no significa que ni siquiera, a mi juicio, Sarmiento y Alberdi comprendieran a fondo los conceptos que estaban detrás de esa Constitución, pero sí entendían que el derecho de propiedad tenía que ser respetado, que el derecho a la vida de las personas tenía que ser respetado y que el derecho a la búsqueda de la felicidad no tanto. Entendían mejor la idea del bien común que había dejado toda la impronta española en América Latina. La idea de que cuando hay conflicto entre el bien individual y el bien común, debe prevalecer la idea del bien común. Permitimos que los mercados funcionen, but en casos de emergencia, en casos de que sea necesario la introducción del Estado para moderar los apetitos de los greedy capitalistas o de los grupos de poder, el Estado debería intervenir y moderar esos apetitos. Entonces, lo que sí lograron fue
atraer una enorme cantidad de capitales, principalmente ingleses, que estaban siendo atraídos por las pampas fértiles, que lo mismo pasó en Río Grande do Sul, lo mismo pasó en la zona agrícola de Brasil. Eso atrajo enorme cantidad de inmigrantes, muchos de esos ingleses, galeses, escoceses y obviamente alemanes, franceses, italianos y españoles, que se ponían a cultivar la tierra, y Argentina se convirtió en un gran exportador de cueros, de res bovina. El cuero era couro, ¿cómo se dice? Couro. El cuero estaba siendo utilizado para las botas y para ropa de guerra, para las sillas de montar de los caballos, y era algo completamente necesario. También la posibilidad de salar las carnes permitía la exportación de carnes. Enormes cargamentos de carne salada era derivado muchos a los lugares de donde había grandes gran cantidad de esclavos para el manejo en el norte de Brasil, en Centroamérica y en las colonias del sur de los Estados Unidos, en los estados del sur. Entonces, a raíz de ese auge exportador y de las inversiones fantásticas de los ingleses, que hicieron 30.000 kilómetros de vías férreas en los primeros años nomás, interconectando un país de 3 millones de kilómetros cuadrados como es la Argentina, un país muy grande, y permitía llevar desde todas las zonas agrícolas los granos a los puertos de Buenos Aires y de Bahía Blanca, desde donde salían los cargamentos hacia Europa y a distintos lugares. En esa época, entre 1880 y 1930, la Argentina se había convertido en uno de los grandes exportadores del mundo. Estaba prácticamente con las exportaciones argentinas llegaban y completaban el 3% del comercio mundial en esa época, iban creciendo y representaban en un momento el 50% del producto bruto de la Argentina. Era el 50% del producto bruto de toda América Latina junto, incluido Brasil y México, para que tengas una dimensión del tamaño. Una población de 600.000 habitantes en 1860, 800.000 habitantes con los indios de zonas no identificadas, llegó a 6 millones de habitantes en 1914 y llegó a 8 millones de habitantes en 1930. El país crecía a un ritmo extraordinario. Las industrias crecían también en todas las áreas. Empresas eléctricas privadas, se trazaban rutas prácticamente por todo el país paralelas a donde iban los ferrocarriles, industrias alimenticias derivadas de las exportaciones de materias primas, industrias textiles, industria pesada, realmente la industria de cinematográfica, el turismo también que empezaba a tener, la industria naviera. Si tomas las industrias que habían sido creadas en la Argentina entre 1890 y 1920, ves cómo el Producto Bruto crecía a ritmo chino. Entonces, la revolución fue extraordinaria. Lo único que se necesitó es consagrar un régimen de respeto por la vida y respeto por la propiedad. Para darte un panorama, cuando llegó España a América en 1492 con don Cristóbal Colón, fundó 3 virreinatos: el Virreinato de Nueva España en México, de Nueva Granada un poco en Centroamérica, y el Virreinato del Perú. El Virreinato del Río de la Plata fue fundado en 1776. ¿Y cómo organizó todo España? A través del régimen de monopolio comercial. Los países, los miembros, las provincias del virreinato no podían comerciar con ningún otro país del mundo, estaba prohibido, y solamente podían comerciar con un único puerto español,
que era la Casa de Contratación de Sevilla. Los contratos eran difíciles, los bienes que exportaba España eran caros y de mala calidad. Los barcos llegaban a Panamá, cruzaban el Istmo de Panamá a pie, a lomo de burro, embarcaban algunos de esos bienes quedaban en Centroamérica o por las zonas del norte, y los restantes embarcaban en los puertos del Pacífico, iban a Lima. Desde Lima bajaban a Potosí, en Bolivia, y después a lomo de burro iban hasta Buenos Aires. Los habitantes de Buenos Aires eran andrajosos, los de Córdoba también, y los pueblos del Virreinato del Río de la Plata, se decía que no había pueblos más pobres ni más miserables. Sí tenían las vacas que se habían reproducido, las que habían dejado los españoles, entonces carne no faltaba. Se alimentaban a carne, los indios se comían las yeguas de los equinos y tenían más gusto por el ganado equino que por las vacas, hasta que empezaron a gustarle las vacas y asaltaban a los poblados de Buenos Aires. La Patagonia estaba habitada por algunas tribus tehuelches, algunos grupos de indios. La principal grupo indígena eran los mapuches, que estaban del lado chileno, que cruzan la cordillera, conquistan a todos los indios argentinos de la Patagonia y establecen un régimen muy hostil. Empiezan a atacar. La Argentina, ¿qué era? Era un pedacito de la provincia de Buenos Aires, las provincias del litoral, Entre Ríos y Corrientes. Misiones estaban los curas, las misiones jesuíticas, y después tenías la provincia de Tucumán, y que abarcaba Santiago del Estero, Salta, y tenías un poco de gente en Cuyo, en Mendoza y en San Juan, que estaban bajo la influencia chilena, que era una capitanía, era donde España guardaba sus ejércitos. Los ejércitos estaban parte en Bolivia, que le decían el Alto Perú, porque venís de Perú y cuando llegás a Bolivia tenés que subir. Por eso en la historia de Latinoamérica se le dice el Alto Perú. Pero eran pueblos miserables. El poder era de los españoles. El comercio era monopolizado, no podías comerciar con nadie. Por eso los portugueses fundan la colonia del Sacramento y después se instalan en Montevideo. ¿Y cuál era la lucha de España? Decía, por el Tratado de Tordesillas solamente le toca a Portugal un pedacito de Brasil al borde, pero no pueden extenderse hacia el sur. Entonces España reclamaba el sur. Por eso los virreyes del Virreinato del Río de la Plata, el Virreinato del Río de la Plata abarcaba Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia, lo que es hoy Bolivia, que en esa época era el Alto Perú, y el sur de Brasil, en los papeles. Pero cuando los portugueses se dieron cuenta de la importancia del intercambio comercial con Buenos Aires, desde la colonia del Sacramento enviaban barcos llenos de bienes que traían de Río de Janeiro, de San Pablo o de Río Grande do Sul, cruzaban con los barcos el Río de la Plata y abastecían a los comercios de Buenos Aires, pero obviamente los virreyes españoles condenaban el contrabando. Y dos virreyes, Ceballos y Bertis, y después otros virreyes más adelante, mandan expediciones, atacan la colonia del Sacramento, que eran caseríos formados por los portugueses, y los echaban. 4 o 5 veces los españoles atacaban la colonia en Montevideo y para echar a los portugueses, y los portugueses pues volvían porque los españoles no dejaban prácticamente a nadie, y cuando los dejaban después eran atacados nuevamente y vencidos. Así que de allí las disputas continuas por el Uruguay. Cuando en 1810 Napoleón invade España, decime si me voy muy por las ramas con la historia, pero me parece para que ustedes entiendan un poco la historia vista desde el punto de vista de aquí. Cuando Napoleón invade España, estaba allí Fernando VII, que disputaba el poder con su padre en España, pero Napoleón agarra al padre y al hijo, se lo lleva a Francia con el pretexto de que se firmen un armisticio entre el padre y el hijo, los encarcela y
pone a su hermano como rey de España, que se llamaba José Bonaparte. Pepe Botella le decían porque le gustaba chupar, era alcohólico don José Bonaparte. El pueblo español se rebela contra Napoleón y empieza una guerra, pero Napoleón toma toda España, excepto el puerto de Cádiz. Cuando un barco inglés abastece a la resistencia contra Napoleón, después llega al puerto de Montevideo informando que había caído toda España. Entonces, los criollos de Buenos Aires dicen: nosotros somos un virreinato y el rey ya no está en España porque está preso de Napoleón, entonces deberíamos poder declarar la independencia. Entonces, dicen, queremos comerciar libremente con el mundo, queremos que haya más libertad religiosa y queremos justicia independiente. La justicia, los españoles ponían los jueces, que eran los oidores, eran siempre españoles, y los españoles tenían privilegios en los juicios. Entonces la revolución en la Argentina en 1810 es una revolución a favor del libre comercio, a favor de la tolerancia religiosa y a favor de una justicia independiente. Pero ¿qué pasa? En cuanto España recupera el poder en España, fortalece todos los ejércitos en América hispana y entonces desde Buenos Aires se envían tropas a recuperar Paraguay, que todavía estaba en manos de los españoles, a recuperar Bolivia, que se llamaba el Alto Perú, estaba en manos de los españoles, y a recuperar Montevideo, porque en Montevideo España había nombrado a otro virrey que se llamaba Elío. Entonces ya empieza mal la independencia argentina porque tiene que mandar 3 ejércitos diferentes a luchar contra los españoles. Finalmente viene un gran general que se llamaba San Martín y dice, en lugar de mandar tropas a Bolivia, a Paraguay y a Uruguay, vamos a mantener un pequeño ejército para controlar, y voy a armar un ejército, voy a cruzar la cordillera y voy a atacar a la Capitanía General de Chile, donde los realistas, los españoles defensores del rey, tienen todas sus tropas. Cruza la cordillera de los Andes, yo crucé la cordillera de los Andes a caballo, y yo les digo que cruzar esa cordillera hay 5.000 y 6.000 metros, el Aconcagua tiene 7.000 metros, la proeza de pasar un ejército por las montañas en verano, pero que igual hay nieve y cuando te toca el viento, y llegar a Chile sabiendo que hay un ejército español gigantesco esperándote, fue una proeza muy grande. San Martín vence al ejército español y después lleva los barcos a Lima y cae de sorpresa sobre el virreinato del Perú. Vence a los realistas en Lima, entonces todos los españoles se refugian en Bolivia, que en esa época se llamaba el Alto Perú. San Martín tenía pocas tropas y había dejado un poco de tropas en Chile, entonces le pide ayuda a Bolívar en el norte, que había iniciado la revolución en Colombia, Venezuela y Ecuador, y Bolívar le dice, bueno, pero ¿quién baja a Bolivia a pelear a los españoles? ¿Bajas vos, San Martín, o bajo yo, Bolívar? San Martín le dice, vos tenés más tropas, así que baja vos. San Martín se retira, se va a vivir a Francia, Bolívar baja hasta Bolivia, por eso Bolivia se llama Bolivia, en homenaje a Bolívar. Entonces, eso termina la batalla contra los españoles en 1824 y el país está tranquilo. Pero ¿qué pasa? Ustedes, los brasileros, digo los portugueses, habían invadido toda la banda oriental, que era la República Oriental del Uruguay. Entonces, la Argentina dice, ¿qué hacemos ahora? Prepara un enorme ejército para mandar a Brasil.
suben por la Mesopotamia y cruzan a Brasil por Corrientes y dura esa campaña, esa guerra contra Brasil de 4 a 5 años. Cuando se va el ejército, no están las autoridades españolas, no está el ejército para poner orden, la Argentina queda como el Far West, en manos de los bandoleros. Entonces, esa historia que va entre 1820 y 1852, son 30 años de caudillos, sanguinarios, analfabetos, asesinos, bestiales, que se apodera cada caudillo de una provincia y matan, degüellan, no respetan absolutamente nada. De todos los caudillos, el más inteligente y el más sanguinario se llamaba, ¿cómo se llamaba? Mateus. ¿Quién es el caudillo más sanguinario y más asesino de la historia de Latinoamérica? Que más cabezas cortó, las agarraba de los pelos y los ataba a la crin de los caballos. Se llamaba Juan Manuel de Rosas. Juan Manuel de Rosas era un señorito admirador de Fernando VII, rubio, grandote, un lindo hombre, que era estanciero, pero siempre admiraba la monarquía española. Entonces, cuando se produce la ida del ejército para pelear contra Brasil, él se apodera de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires y de todos los campos de la provincia de Buenos Aires, que eran los más ricos de todos. Una buena cantidad de esos campos se los da a sus amigos, la familia Anchorena y a estancieros ingleses que también aprovechaban para hacer fortuna haciéndose amigos del gobernador. Cuando el ejército de Brasil vuelve, porque se firma la paz con Brasil y la independencia de Uruguay, entonces el ejército quiere poner orden y quiere atacar a los caudillos de todo el interior, los ataca y los vence, pero todavía necesita vencer a Rosas. Rosas destroza al ejército que venía de Brasil con la ayuda de todas las tribus de los indios y de todos los caudillos del interior que se refugiaban con Rosas, y a partir de ahí viene lo que se llama la época del terror, que dura entre 1832 y entre 1835 y 1852. Rosas tiene dos gobiernos, primero uno de 3 años y después uno de 20 años, más o menos 18 años. Rosas pone en todas las iglesias su retrato y un cartel que dice religión o muerte. Y otro cartel que decía, mueran los salvajes unitarios. Los unitarios eran los liberales. Los liberales de esa época, entre 1830 y 1850, eran los admiradores de Voltaire, los admiradores de Montesquieu, los admiradores de Adam Smith, los admiradores de John Locke. Era un grupo pequeño, pero era el grupo intelectual de Buenos Aires, que había fundado una logia que se llamaba la Generación del 37, y que se juntaban a discutir ideas de cómo modernizar y cómo crear un país próspero. Ahora, esa generación del 37, Rosas la empieza a perseguir. Muchos escapan a Montevideo, otros escapan a Santiago de Chile y otros se van a Río de Janeiro. Los que se quedan en Buenos Aires, Rosas crea la KGB, la Stasi, que en esa época se llamaba la Mazorca. En esta biblioteca que ves acá atrás, yo tengo libros incunables que se llaman Las historias del terror. Quiero hacer una serie de Netflix con esas historias, pues son historias increíbles de lo que hacía Rosas en Buenos Aires. La población de Buenos Aires se reduce de los habitantes que tenían en esa época, ya eran 250.000 habitantes, queda la mitad.
la otra mitad se refugia en otros países o los mata la mazorca. De Buenos Aires, para salir para el lado de Uruguay, está el Río de la Plata, que es el río más ancho del mundo. Entonces, muchos escapaban por el Río de la Plata en un bote. Es un río ancho, pero lo podés cruzar. Rosas ponía toda la mazorca custodiando el río. Y si te agarraban de noche, te cortaban la cabeza, se la llevaban a Rosas y te podías quedar con todos los bienes del asesinado. Esas historias de Rosas ocurrieron 20 años, pero el peor periodo de terror fue entre 1838 y 1842, donde todas las mañanas aparecían cabezas en picas en las calles de Buenos Aires de personas asesinadas. Rosas controlaba, no era el presidente porque no estaba constituido el país, eran gobernaciones, pero Rosas, como era el gobernador de la provincia más rica y más grande, que era Buenos Aires, cobraba peaje, aduana. Entonces cualquier barco francés o inglés que quisiera comerciar con las provincias de la Mesopotamia, Entre Ríos, Corrientes, o llegar hasta Córdoba, le prohibía el paso si no pagaba un peaje a Rosas. En una de esas incursiones de barcos ingleses y franceses, intentan cruzar el río, Rosas les pone una barrera de fierro, unas cadenas para que no pasen, y se produce una gran batalla que se llama la Batalla de la Vuelta de Obligado, más o menos a unos 200 kilómetros de Buenos Aires. Los franceses y los ingleses cruzan con los barcos, matan a los defensores, y llegan a comerciar con el gobernador de Entre Ríos que se llamaba Urquiza. Entonces, Rosas, después de la vuelta de Obligado, pasan unos años y se pelea con el gobernador de Entre Ríos que le dice: quiero comerciar en libertad, quiero que paren las matanzas, necesitamos una constitución. Rosas lo amenaza y le dice que le va a mandar el ejército de Buenos Aires, que eran unos 20.000 hombres. ¿Y qué hace Urquiza? Se va a Montevideo. Montevideo había sido rodeada por Rosas, con un general que se llamaba el general Uribe. Entonces, Urquiza, el gobernador de Entre Ríos, se va a Montevideo. Es muy interesante la historia porque hay italianos famosos, fundadores de Italia, que van de Río Grande del Sur también a Montevideo a ayudar a los que se oponen a Rosas, y van a pedir ayuda al barón de Mauá, al sur de Brasil. Le dicen: arme un ejército de riograndeses y venga a ayudarnos a liberarnos de Rosas. Y entonces el barón de Mauá financia un lindo ejército de más de 5.000 brasileros, que trae de Río de Janeiro, trae de todos lados, y de Río Grande do Sul, se suman a las tropas de Entre Ríos y de Corrientes, más las tropas de Montevideo, cruzan el río Paraná, juntan 20.000 hombres, un ejército formidable, el ejército más grande que se había armado en Sudamérica, y marchan sobre Buenos Aires. Rosas llevaba 20 años, 25 años en el poder, matar y torturar gente, y se arma una batalla enorme de 20.000 contra 20.000. Las tropas que van al frente son las tropas brasileras, que sufren la peor de la suerte, pues el ejército rosista primero se enfrenta con las tropas brasileras. De los 5.000 que llevaron, sobrevivió la mitad, porque los otros murió en batalla, y con las banderas de Brasil. Si miran los cuadros, son muy emocionantes. Es increíble que no hayamos hecho un film sobre lo que es la batalla de Caseros, en la que las fuerzas aliadas derrotan al primer criminal tirano que hubo acá en Sudamérica, el peor de los peores. Cuando lo derrotan a Rosas en 1852, en febrero, al año siguiente, el jefe del ejército, que era Urquiza, le encarga a Alberdi una constitución. Alberdi dicta una constitución que se consagra en 1860, y esa constitución es copiada un poco de los ingleses,
Los ingleses habían querido tomar Buenos Aires con dos invasiones, una en 1806 y otra en 1807. Toman Buenos Aires en 1806, pero un contraataque español los echa. Intentan tomar en 1807, toman Montevideo, pero también finalmente son rechazados y se van a Sudáfrica, donde atacan a los Boers y finalmente logran tomar el poder en Sudáfrica. Por eso Sudáfrica quedó como una colonia inglesa. Pero en la Argentina, lamentablemente, los rechazamos, porque si no tendríamos una buena administración inglesa, seguramente seríamos todos más ricos y viviríamos con más prosperidad. Pero los ingleses dejan tres enseñanzas muy importantes. Cuando toman el poder en Buenos Aires, que no les duró mucho, inmediatamente decretan libre comercio, a partir de ahora pueden comerciar con quien se les dé la gana, libre culto, ya no hay obligatoriedad de respetar el culto católico, cada uno tiene el culto que se le dé la gana, y respeto por la propiedad privada, justicia independiente, y cualquier persona que ataca o agrede relacionado con el derecho de propiedad va a ser combatido. La influencia de los ingleses es recogida en la Constitución de 1853, que está inspirada en John Locke, en la Constitución americana, en Madison, en Jefferson, en Benjamin Franklin, en John Adams. Todos ellos eran muy conocidos por Alberdi y por Sarmiento y citaban párrafos enteros de las discusiones y del Bill of Rights. La Constitución argentina es un ejemplo, es muy buena, no contiene el párrafo del derecho a la búsqueda de la felicidad, pero es una Constitución muy interesante. El país crece magníficamente, no es un país liberal, hay algún proteccionismo en alguna industria, hay algún control, hay endeudamiento por parte del Estado, pero comparado con lo que ocurre hoy en la Argentina, era un país libre, era un país capitalista. No necesitabas ni pasaporte para ir a Europa. Mis abuelos franceses llegaron, se instalaron, colonias suizas enteras, turcos de todos lados, del Líbano, de Siria, entraban a la Argentina, se instalaban en las provincias de Cuyo y del sur, alemanes que se instalaban, empezaron a poblar la Patagonia, luego de que en 1880 logran dominar a los indios chilenos y llegan hasta Tierra del Fuego. Entonces se abre una enorme extensión de tierra para que Argentina pueda exportar granos, pueda exportar carnes, y el país se convierte en un emporio. Ahora, tú me preguntas, ¿por qué la decadencia? Y perdón que te conté toda esa parte histórica, pero me parecía que para que tuvieran un poco de contexto. ¿Por qué? Porque no alcanza con Adam Smith, con John Stuart Mill, con Herbert Spencer, no alcanza con ellos. Esos son argumentos utilitaristas. Los argumentos que se usaron en la Argentina es: permitamos la economía de mercado que nos va a sacar de la pobreza y va a permitir el mejoramiento de todos. Ese es el argumento de Piñera en Chile, ese fue el argumento de Macri, ese fue el argumento de Duque en Colombia, ese fue los argumentos que usaron en Perú y Alan García y otros, pero argumentos utilitaristas no solucionan nada en una América Latina dominada por los jesuitas y por la ética del altruismo, del misticismo, de la obediencia, de la unicidad. Si tú lees a Lori Sanata, el catedrático de la Universidad de Bolonia, explica la influencia jesuita en toda América Latina y la influencia de la Iglesia, la idea de la unidad del pueblo, la idea de cómo estaban organizadas las colonias jesuíticas, que era un grupo que ordenaba y mandaba, catequizaba, enseñaba religión y distribuía el trabajo. Era una sociedad socialista por excelencia.
paternalista, donde a través de la encomienda, a través de la mita, a través del yanaconazgo, que eran instituciones que había creado España para someter a los indios, para esclavizarlos, entre comillas, y al mismo tiempo ordenarlos. Pero la estructura de Bergoglio, la estructura y la visión que él tiene, es una visión de arriba hacia abajo, donde la riqueza no es un objetivo a alcanzar, donde la espiritualidad debe estar por encima del trabajo manual, del sentido de productividad o del orgullo, donde la gente tiene que hermanarse en la pobreza y cantar salmos y prender inciensos. Esa Argentina de los caudillos, del paternalismo, siempre estuvo, no desapareció con las inversiones inglesas. Los ingleses invirtieron dinero, pero no explicaron principios. Crearon escuelas, es verdad. Nos dejaron el rugby, nos dejaron el hockey, nos dejaron colegios bilingües por todo el país, muy, muy buenos. Pero los principios de la Revolución Gloriosa, la idea de la división de poderes, de la justicia independiente, del respeto por la propiedad privada, el sense of life inglés de los políticos son administradores de la cosa pública a los que tienen que rendir cuentas de qué hacen con nuestro dinero, eso no arraigó. Entonces, en cuanto murió Alberdi, murió Sarmiento, murió Mitre, murió Urquiza, ¿quién quedó? Quedaron pocas enseñanzas. El grupo de liberales empezó a ser hostigado por los conservadores, por los católicos, por los místicos y por aquellos que reemplazaron un poco a Dios por el Estado, y en cuanto aparecieron, hubo mucha inmigración alemana de gran influencia, el prusianismo. Alemania era el centro de cultura en esa época. La influencia de Kant, de Hegel, de Marx, ya se hacía sentir a principios del siglo XIX, y en Buenos Aires estaba lleno de grupos comunistas y anarquistas de izquierda. Entonces se tradujo en revistas, en conferencias, en los hermanos Irasusta, Lugones, Gálvez, empezaron a atacar toda la idea del liberalismo, la influencia de los capitales ingleses. Se los llamaba los parvenus, los recién llegados. ¿Cómo es posible que puedan venirnos a decir cómo tenemos que conducir la Argentina los italianos recién llegados, o los españoles, o los ingleses, o los alemanes, o los franceses? Entonces, de ninguna manera, la Argentina es nuestra, y para eso vamos a volver a poner en su lugar a la Iglesia Católica, vamos a proteger a nuestras industrias y vamos a poner a nuestro ejército al mando. Y eso ocurre en 1930. En 1930 hay un golpe de Estado. Ya antes, a partir de 1906, 1907, lo que se había instalado en 1860 empieza a ser destruido y atacado. En 1930 hay un golpe de Estado e ingresan los militares. Pero yo puedo seguir una hora, así que no estoy contestando preguntas. Adelante, vamos a hacer más cortito ahora. Então, na verdade, nós achamos bem interessante essa parte da história argentina, e especialmente por viver aqui no Rio Grande do Sul, muitas das coisas que aconteceram na Argentina, especialmente a influência jesuíta, também se fez sentir no Rio Grande do Sul e continua tendo um efeito bem grande na nossa sociedade, por mais que não seja claramente exposto, né? Então, o Rio Grande do Sul, né, o Brasil como um todo, mas especialmente o Rio Grande do Sul, compartilha muitos desses elementos que você trouxe sobre a história argentina. Então, acredito que foi bem interessante essa contextualização. Bom, o declínio econômico da Argentina, a gente acabou abordando um pouco nesse sentido do impacto filosófico negativo sobre o comportamento da sociedade como um todo, e, em consequência, também nas políticas econômicas que foram adotadas, especialmente nesses períodos mais
mais trágicos da história argentina. Então, nesse contexto, o Juan Domingo Perón chega ao poder. E o que a gente pode dizer? Há como resumir esse período de 1930 até perto da década de 90? Ou foi um período conturbado no sentido de mudanças nas perspectivas filosóficas, né? Cuando tú atacas al liberalismo, lo atacas bajo la premisa de el bien común por encima del bien individual. Entonces, un Estado fuerte que otorga privilegios basado en la idea de Prebisch, de Raúl Prebisch, que era con influencias estructuralistas y el que construye la idea de la periferia y el centro, la idea de que los países latinoamericanos somos exportadores de materias primas y que los países centrales son exportadores de productos manufacturados. Y que la vieja teoría de la plusvalía marxista, que decía que los proletarios son explotados por la burguesía o por los capitalistas, como eso no ocurrió, mudaron la argumentación falando que ahora la explotación se daba a través del comercio. Los países latinos, los países periféricos, teníamos que entregar más y más materias primas a cambio de cada vez menos y menos productos manufacturados. Y que entonces lo que debía hacer Latinoamérica es evitar que las venas abiertas de América Latina continuaran sangrando. Para eso teníamos que fechar el comercio, proteger a las industrias, tener un Estado fuerte regulador. Todo esto está inspirado en Benito Mussolini, que a su vez había sido inspirado en Lenin y que simplemente transformaba el socialismo globalizado en un socialismo nacionalista. El golpe de 1930 en Argentina lo hace un general que se llamaba el general Uriburu, y ese general, Perón, era uno de los que colaboró, era joven, tenía 30 años en esa época, pero es uno de los colaboradores en el golpe del 30. Lo primero que hacen es, junto con el grupo conservador que viene después del golpe, fundan el Banco Central en 1935. El Banco Central tenía como misión, perdón, nos vemos el viernes, tenía como misión proteger el valor de la moneda. A partir de ese momento, la Argentina desde 1935 a 2022 ha tenido un promedio de inflación anual del 65%. Lo digo de nuevo, desde 1935 hasta el 2022, el promedio average de inflación anual argentina ha sido del 65%. Entonces, ¿qué ves allí? Se crea un organismo con la idea de proteger el valor de la moneda y la moneda argentina ha perdido 13 ceros y además de perder 13 ceros está en víspera de perder 3 más, 16 ceros. En este momento un dólar cuesta 300 pesos y cuando se fue Menem en el año 2000 un dólar era un peso. Entonces fíjate el ritmo de la devaluación. Entonces, ¿para qué crean el Banco Central? Para poder gastar. La Argentina era un país bien administrado, era un país donde la inflación anual normalmente era del 0, del 1, había deflación, 2%, pero a partir de 1935 empieza el ritmo ascendente. Y con Perón, que sube al poder a partir de 1946 hasta 1955, empieza a emitir en forma abrupta, por lo que después instaura controles de precios. Entonces, Perón y los conservadores, a partir del año 30, Banco Central, impuesto a las ganancias, al lucro,
Empieza como un impuesto transitorio por un año y todavía en el año 2022 seguimos teniendo el impuesto transitorio, que grava ganancias con el 33% en la Argentina. Junta Nacional de Carnes regula el comercio exterior de carnes. Junta Nacional de Granos, que regula el comercio exterior en granos. Hoy en día, un exportador de granos de la Argentina está pagando retenciones del orden del 32 o 33%. Y le pagan en dólares oficiales. Entonces, no solamente tienen retenciones a lo que percibe, sino que en lugar de pagarle $300, 300 pesos por dólar exportado, le pagan a dólar oficial, que el dólar soja ahora creo que está a 180 o 160. Pero finalmente un exportador argentino de lo que exporta recibe realmente migajas. Es increíble, el campo argentino es tan productivo que a pesar del saqueo continuo que le provoca el Estado, sigue siendo uno de los principales exportadores del mundo y la exportación agrícola sigue funcionando. Pero obviamente gran cantidad de productores agropecuarios se mudaron a Paraguay, a Uruguay, a Río Grande do Sul, están distribuidos por todo, son gente de mucha experiencia agrícola que sabe hacer su trabajo, sabe producir y han sido completamente hostilizados. Entonces, cuando lo echan a Perón en 1955, porque la Argentina, que era un país serio, era un país rico, se había convertido en la Italia de Mussolini, finalmente se pelea por poder con la iglesia, quema las iglesias, persigue a los ricos, quema el Jockey Club de Buenos Aires, encarcela opositores, cierra los diarios La Nación y La Prensa, los expropia y estimula la delación. Se había convertido en un régimen como el de Alemania Oriental, mucha gente se iba del país. Finalmente un grupo de militares se rebela en 1955, lo echa Perón. Y el grupo que viene de militares odiaba a Perón, pero la ideología era igual. Entonces tú tienes a toda una serie de gobiernos militares que arranca a partir de 1955 y termina en 1986 con la misma ideología de Perón. Eran nacionalistas católicos, era gente proteccionista, creían en el Estado grande, eran intervencionistas, creían que podían moldear la moral pública en lugar de dejar a la gente en paz, que no te dejaban escuchar música extranjera. A veces toleraban un poco de música clásica, pero cualquier música en las radios proveniente de Estados Unidos, de Inglaterra, de Brasil, era acusada de antinacional. Es decir, el grado de locura era tremenda. Por 3 islas, que son 3 rocas que sobresalen del mar en el sur, casi vamos a la guerra con Chile. Estaban todas las tropas alrededor de la cordillera a punto de invadir Chile y Pinochet estaba del otro lado. Nos salvamos porque Pinochet era un gran general que nos hubiera dado una buena salsa. Y después, cuando finalmente no invadimos Chile por mediación de Roma, salió Galtieri e invadió las Malvinas. Unas islas que teníamos una excelente relación con los isleños y que naturalmente se hubieran ido poblando de argentinos y se hubieran asimilado en forma natural a través del comercio, a través del deporte. Otra vez hubieran sido independientes como Uruguay, pero teníamos una posibilidad real de tener cultura inglesa en las puertas de casa, mejorar Latinoamérica con la presencia de isleños y crear buenos lazos con el Commonwealth inglés, hacer actividades deportivas y culturales, y al mismo tiempo la parte política era lo que menos interesaba, porque acá ya tienen un país gigante como Argentina para explotar, como para que salir a torturar a los pobres isleños. No tenía el menor sentido. Bueno, invaden las Malvinas, matan
en total a casi 2.000 personas en una guerra estúpida y sin el menor sentido, exaltan el nacionalismo, muy a lo Putin con Ucrania, muy guerra de conquista, típico de gente con baja autoestima y que busca el bien de la tribu, y si tiene que abusarse de la gente a través del poder, lo hace. Entonces, si lo escuchabas a Galtieri hablar en la Plaza de Mayo, estabas viendo a Mussolini. Finalmente pierde la guerra porque la Thatcher la gana en forma muy sencilla y los militares quedan completamente desacreditados, que es lo que le va a pasar a Putin por perder la guerra en Ucrania, y tienen que renunciar. ¿Y quién viene? Vienen los políticos, y los políticos tienen exactamente las mismas ideas que los militares. ¿Por qué? Porque la educación está en manos del Estado. La religión está en manos de los curas jesuitas que imparten pobrismo y que imparten obediencia y que imparten culpa. Entonces, ¿qué te queda? Los grupos liberales eran grupos muy pequeños que viajábamos a los lugares para aprender el ABC de cómo funcionan los mercados y cómo funciona la filosofía, pero incluso en los Estados Unidos estos movimientos liberales eran movimientos incipientes. Yo lo conocí a André Leuferman y lo conocí a Rachevsky y lo conocí a Souto y a André Burger y a Elio Beltrán y a Leonidas Salmonovics, a todos ellos cuando intercambiábamos información de cursos de economía de mercado. Íbamos a visitar la Foundation for Economic Education en Nueva York, íbamos a visitar el Cato Institute, y así empezamos con el Instituto de Estudios Empresariales, con el Instituto de Formación de Líderes, con Junior Achievement Brasil, y empezamos a tratar de difundir buenas ideas. Después apareció y empezamos a entender la importancia de la filosofía, pero eso también es otro fenómeno reciente, eso es un fenómeno de los últimos 10 años. No sabíamos nada de filosofía y no entendíamos por qué estaba mal el altruismo, no entendíamos por qué estaba mal o cuál es el problema con el misticismo, y no entendíamos gran parte de la filosofía estatista o colectivista. ¿Qué es lo que estaba mal con Kant? En la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires enseñan Kant. En la Facultad de Sociología enseñan a Hegel y enseñan a Marx. En las corrientes intelectuales argentinas, Nietzsche y Heidegger son ídolos. Y entre los grupos franceses argentinos, ¿a quién se respeta? A Lyotard y a Foucault, a Marcuse y a Sartre, a Cortázar, que era un argentino que se había ido a vivir a París. Entonces, la revolución del 68 en Francia. Entonces, todo el aparato cultural e intelectual está completamente tomado e invadido por la izquierda. Entonces, ¿de dónde esperar la reacción si no es de Matteo Pacini, de su colega que aquí nos acompaña, y de los grupos privados que empezamos a utilizar las redes para difundir? Si no lo hacemos nosotros, Mateus, no lo hace nadie. Entonces, hay que realmente tomar la bandera y ir como Víctor Hugo en el cuadro La Liberté, no me acuerdo cómo se llama. Entonces hay que marchar con las banderas y salir a pelear, y hay que civilizar no solamente a los caníbales bestiales de la izquierda, sino que hay que civilizar a los nacionalistas católicos, a los evangelistas y a todos los grupos místicos y conservadores que creen que se están oponiendo a la izquierda y que tal vez ganen una elección, pero si no comprenden los fundamentos y los principios, van a después perder. Pasé a vuelo de pájaro tu pergunta, Mateus. Mas eu acho que deu a perfeita ligação para a próxima pergunta. A gente comentou por cima um pouco, então, desse período até a década de 90, depois vem Menem, e falando de, entre aspas, liberais, a década de 2010 foi quando um suposto governo
liberal assumiu o governo da Argentina, que foi o governo Macri, em 2015. Qual que foi o impacto da eleição do Macri? Qual era a expectativa dele? Ele, de fato, se esperava que ele seria, entre aspas, liberal na sua gestão, que ele seria uma ruptura com o que havia acontecido até então, a esses praticamente 70 anos de intervencionismo ferrenho e má gestão das contas públicas, Yo ou creo, não era assim? no, no era. Es decir, para la mayor parte de la población de la clase media se ilusionó con Macri. ¿Por qué se ilusiona con Macri? Pues un hombre más decente, porque tiene mejor aspecto, porque habla mejor, porque dice y habla acerca de la importancia de no tener un déficit fiscal, pero no habla de achicar el gasto público, de encollar el gasto público. Dice, hay que terminar con el déficit fiscal. Pero ¿cómo vas a terminar con el déficit fiscal? ¿Recaudando más impuestos? ¿Tomando más crédito? ¿O vas a terminar con el déficit fiscal achicando el gasto público? En un país donde el Estado se lleva el 45% del PBI, tener equilibrio fiscal no es prioridad. Obviamente hay que tener equilibrio fiscal, pero si tú me preguntas, ¿quieres tener equilibrio fiscal con un gasto público del 45% o prefieres tener déficit fiscal con un gasto público del 10%? Yo te digo, prefiero déficit fiscal con un 10% de gasto público. Lo importante es, ¿los recursos los manejan los privados o los maneja el Estado? Si tú pones en Brasilia a los políticos a manejar los recursos, y vas a tener el Plan Alto, y vas a tener Petrobras, y vas a tener todos los actos de corrupción que denuncia Bolsonaro de Lula. Entonces, mientras por ahí lo tengas a Guedes y lo tengas a Bolsonaro cuidando un poco que no haya defalcos y no haya ladrones, la cosa funciona. Pero en cuanto alguno se distrae, nuevamente, si el tamaño del Estado sigue siendo grande, no tiene solución. Si reemplazás la lógica y por los dioses y reemplazás a los dioses por el Estado, el resultado inevitable es Lula o es Sarney o es Dilma. No tienes escapatoria a eso, Mateus. Lo que hay que fundamentar es comprender que los políticos no son ningunos salvadores. Borges decía, el escritor argentino, decía, la libertad es el espacio que requieren las almas, los espíritus. Si el pueblo tiene poca autoestima y es inmaduro, ese espacio lo cubre la política, la tribu. Entonces, en Suiza, los suizos controlan sus sociedades. Por eso ni saben quién es el primer ministro o quién es el presidente. Rota todos los años porque no tiene importancia, porque el Estado es mínimo, no tiene espacio. Ahora, en nuestros países donde el líder paternalista nos cuida, entonces ahí estamos en grandes problemas. Obviamente un Bolsonaro es 100 veces mejor que un Lula y nadie en su sano juicio puede votar, me imagino yo, a una persona que es amigo de los Castro, amigo de Putin y amigo de Corea del Norte, del Mr. Cohete, Rocketman, o del iraní, del ayatollah de Khomeini, que manda a colgar homosexuales y castiga a una mujer por no tener bien puesto el velo, o mata a 150 chicos en las calles y se callan la boca. Entonces, una persona que es cómplice de esos criminales no puede ser votada por un pueblo sano, decente y de buenas personas como es el pueblo brasilero. Obviamente no pueden ir por ese lado. Y es inadmisible que un Cardoso, que es un hombre inteligente y que ha hecho más o menos un gobierno decente, o el otro, promuevan votar a un Lula.
con todos los errores que pueda tener Bolsonaro, la categoría de persona, el formato, el sense of life es más sano. Yo no comparto que persiga, que esté en contra del aborto. Yo creo que la mujer tiene que tener libertad para poder planificar su vida reproductiva. No comparto que ataque a homosexuales o que esté en contra de los... Aunque él creo que en ese sentido se manifestó bastante independiente. Pero que obviamente hay que defender la ley y hay que defender las instituciones, pero entre las opciones que enfrentan, yo creo que una es más clara que la otra, pero que el trabajo de fondo lo tiene que hacer Matteo Pacini, su colega aquí, y todo el grupo de liberales tienen que seguir empujando, tienen que seguir educando y sembrando principios. ¿Qué principios? El derecho de todo brasilero a vivir para sí mismo sin sacrificarse a los demás, ni pedirle a los demás que se sacrifique por uno. Contratos, seducción, no violación, no rape. Eso así no funciona. Entonces, comercio abierto. Salgan a comerciar con el mundo. Brasil está repleto de ventajas comparativas. Dejen de proteger a los varones, a los empresarios de Brasilia. Dejen de proteger a los... y racionalidad, austeridad, esos políticos, esos intendentes, llenos, todos los políticos, la casta, como la llama Milei, todos millonarios y la gente viviendo en las favelas. El crédito tiene que extenderse por todo Brasil para que la gente pueda comprar una casa a 30 años. La tasa de juros tiene que descer. El Banco Central tiene que ser fechado y tienen que volver al oro o tienen que volver a una moneda sana. Igual ahora lo están manejando bien, porque yo veo que han tenido deflación, ¿no es cierto? ¿Mm? Sí, así es. Fue como ya 4 meses ya de Sí, deflación. pero tú, ¿qué crees que va a pasar si gana Lula? Con la independencia del Banco Central y... Bueno, é complicado porque o Lula não divulgou o plano de governo. Então, Hablan, é a insinúan única que lo va a coisa. poner a Mireles, ¿no? Essa é outra especulação, porque isso não foi formalizado. Então, a única coisa que se pode fazer hoje é olhar para trás e tentar induzir o que o Lula pretende fazer pelo que ele já fez. Mas isso não é como um investimento, né? Não há garantia de retornos futuros, né? E da mesma forma, não se sabe o que ele pretende fazer. O mercado hoje, o comportamento da Bolsa de Valores indica que o mercado vê uma eventual vitória do Lula de uma forma muito menos pessimista que nós liberais, por exemplo. O mercado em si não acredita que o Lula vá implementar grandes modificações por exemplo, fim do teto de gastos, né? Ou vai gastar acima do limite, vai se endividar, no caso de empréstimos, né? Lançamento de títulos, acima do que vem sendo feito, por exemplo, no governo Bolsonaro. Uma pessoa, por exemplo, eu espero estar errado no meu pessimismo, mas as informações e o conhecimento do histórico da política econômica do PT, e não só da política econômica, mas aqui a gente fala muito da filosofia. A filosofia por trás do projeto de governo do PT ela é muito mais danosa do que só no aspecto econômico, e muitas pessoas não levam isso em conta. Elas não têm esse conhecimento, como você comentou antes, sobre os argentinos. As pessoas elas têm uma visão muito superficial da influência dessas ideias sobre a realidade, as ideias filosóficas. E eu acho que esse é realmente um trabalho que a gente tem que desenvolver bastante. La filosofía determina la suerte del mundo, específicamente la ética. Y aquí vivimos, en nuestros países, vivimos con una ética que se enseña en las escuelas, en las universidades, en las iglesias, que es la ética del altruismo, la idea del sacrificio. Entonces, la idea de que tienes derecho a tu felicidad y tienes derechos es
bien difícil. Yo ahora estoy entrenando con mi curso de economía de mercado a todos los partidos políticos liberales o socialdemócratas que hay en el país. Empecé entrenando a López Murphy, a toda la juventud de López Murphy, que está aspirando a entrar al Congreso. Después se sumó Espert con Rosales en la provincia de Buenos Aires. Después Alzogaray con un partido que se llama la UCD. Después Patricia Bullrich con el PRO, que es la mano derecha de Macri hoy. Y después Nazareno Echepare, que es un grupo chiquito. Y ahora voy a entrenar a dos grupos de Milei y a Carrió. Carrió es una mujer socialdemócrata realmente esta es la mejor intelectualidad política de la Argentina. Ahora, cada curso que yo doy es una lucha, pero ¿cómo, Eduardo? Usted está hablando que no tenemos que privatizar el Ministerio de Salud. ¿Qué clase de política filosófica es esa? ¿Qué clase de poco respeto por aquellos que no puedan pagar su salud? Y usted habla de separar educación y Estado. ¿Y qué va a hacer con aquellos que no pueden pagar su educación? Entonces tiene que responder eso de una manera inteligente, de una manera clara, para que la gente comprenda que la gente va a seguir estudiando y que va a tener mucha mejor educación y salud que antes. Pero explicar eso es complejo, porque si durante toda la historia el Estado se hubiera encargado de alimentar a la gente, el día que usted proponga privatizar el Ministerio de la Alimentación, le van a decir, pero usted quiere que la gente se muera de fame. Obviamente es una tarea dura, es una tarea difícil la que hay que desenvolver, pero hay que irlo explicando. El problema es la economía depende de la política. Vivimos en sociedad, nos gusta vivir en sociedad, entonces el argumento es cómo tienen que ser las relaciones en sociedad, como las de las hormigas, donde hay una reina y los demás tienen alguna misión específica, es una perfecta colonia jesuítica, o como las de las abelias, o tenemos que ser sapiens que contratan voluntariamente. Entonces, pero ¿quieres salud? ¿Quieres educación? ¿A quién le vas a sacar los recursos si vos querés disponer de un ministerio? ¿Y vas a dar salud compulsiva y vas a dar educación compulsiva de mala calidad? ¿No vas a permitir a la gente escoliar? Ese tipo de razonamientos que son complejos hay que empezarlos a meter dentro de la sociedad. Y tenés todo un sistema en contra que pregona que en donde hay una necesidad hay un derecho. Eu ainda me lembro de meu primer viaje a Brasil falando Sarney, tudo pelo social, en avisos televisivos. En donde tem uma necessidade, tem un direito, repitiendo a Fidel Castro, o repitiendo a Cristina, o repitiendo a Evita. Los argumentos son siempre lo mismo. Entonces, identifican una necesidad, avanzan con el Estado sobre sus derechos. Entonces, ¿cuál es nuestra defensa? Explicarle a los brasileños, a los argentinos, que tenemos derechos, que el colectivo no puede avanzar sobre el individuo, que tu vida es tuya, que los frutos de tu trabajo son tuyos y que sin tu permiso no puede hacer obra con tu dinero, que tiene que convencerte y que si te dejan en paz vas a ser mucho más productivo y seguramente la sociedad va a vivir mucho mejor, pero que todo parte de tu derecho. Tienes derecho a ser feliz, a planificar tu vida sin interferencias, sin que te molesten. Tienes derecho a comprarte el carro donde quieras, en Japón o en Miami, y no proteger a la industria brasilera automotriz. Déjala competir. Si proveen de buenos carros baratos, ok. Si no, abre la importación. La industria textil brasilera. Es muy cara la ropa en Brasil. ¿Por qué tienen que andar
los brasileros mal vestidos y que no puedan comprar un par de zapatillas que vale el doble o el triple de lo que vale en Singapur o lo que vale en China o lo que vale en Miami. ¿Por qué? ¿Para proteger a quién? Entonces tienen que abrir el comercio, tienen que desregular las relaciones laborales, tienen que achicar el gasto y tienen que decirle a la casta política y a los políticos, señores, se acabó. Entonces ese mensaje de Milei aquí en la sociedad argentina ha impactado mucho. Hablar de la casta política. ¿Cómo se dice casta en portugués? Casta política. También. Casta. Los privilegiados de la política. No va a haber un político que tenga un traje que no sea un traje de Armani o una corbata Hermès o zapatos de Botticelli. Los va a ver siempre impecables. Los va a ver viajando en aviones. Los va bien yendo a convenciones gastando fortunas de los taxpayers. Entonces, los va a ver inaugurando obras que no son suyas con dinero de los taxpayers. Entonces, la persecución tiene que ser a los políticos, a todos, para que gasten el 10%, ok. El diezmo, si tú ganas 100, darle 10 para emergencias, te das el 10. Pero ¿cuál es el nivel de gasto público en Brasil? No debe ser bajo, ¿no? No. Yo calculo debe ser 35% fácilmente. 35 a 40% del total del PBI. Sim, incluso em Rio Grande do Sul aqui, onde nós moramos, ele é bem maior. Na verdade, o nosso endividamento é bem superior a 60 e poucos %. En Rio Grande do Sul. Es decir, es por- todavía más estatista Rio Grande do Sul que el resto del país. Sim, infelizmente. Pero ahí Infelizmente. lo tienen a Ricardo Gómez, el viceprefecto. ¿Está brigando él para descer el gasto público o no? Por enquanto, ele está só em Porto Alegre, que eu saiba. Não sei se tem planos de se candidatar, enfim, no futuro, né, para governador. Mas realmente o Rio Grande do Sul é um país, é um estado muito intervencionista e que tem uma dívida por receita, né, muito elevada. Até para os padrões brasileiros. ¿Y cómo piensa el Río Grandense? ¿Es estatista, es socialista ainda? Sim, historicamente sim, né? O Rio Grande do Sul é o berço das maiores lideranças, por exemplo, do PT, né? Do partido do Lula. É uma das maiores forças de formação de políticos, né? E só que agora, quando começou o PT, isso na década de 80, ainda havia muitos representantes, né, do PT que faziam algum tipo de trabalho, fosse na agricultura familiar, tinham algum impacto positivo ainda, que restava, mesmo com valores, com princípios equivocados. Então, faziam alguma coisa na prática. Mas agora o que sobrou realmente é de baixíssima qualidade. Mateus, ¿tienen partidos políticos liberales ahí en Río Grande do Sul en este momento? Só o Novo, na verdade. Mas o Novo não é um fenômeno só daqui, né? É nacional. Mas nós temos várias pessoas boas aqui do Novo, né? Só que, infelizmente, nessas últimas eleições já perderam boa participação. Houve um retrocesso, né? Em relação às eleições de 2018. Por diversos... polarização? Também por isso, mas eu acredito mais por má gestão mesmo do processo interno do partido. Acho que foi mais um problema interno do que a polarização, a meu ver. Y también recuerde siempre la importancia de los fundamentos, porque hay que recordar siempre, la gente, si ve inconsistencias éticas o políticas, termina desarmando el partido.
usted tiene que tener una consistencia interna muy fuerte y los partidos a veces no la tienen, ¿no? De verdade, a questão do... O Novo, ele é formado realmente por muitos... É um movimento libertário, né? Onde que muitas pessoas com perspectivas filosóficas diferentes interagem, sendo sustentadas por alguns valores que são compartilhados, mas que não tem uma solidez filosófica, um registro. Hoje, um partido de esquerda ele é muito mais consistente filosoficamente, por mais que seja, mesmo que seja filosofia errada, do que um partido como o Novo. Então, Sí. porque realmente o movimento libertário brasileiro ele esqueceu a filosofia, ele esqueceu a ética e ele ficou só na economia e na política. Infelizmente, né? Isso está mudando, ahora, mas... Nosotros vamos a ganar las elecciones del año que viene, probablemente, porque el grado de desacreditación del peronismo y del cristinismo es enorme. Ahora, ¿qué es lo que va a venir en Argentina a partir de 2023? Es dudoso, porque usted tiene un Milei que está influenciado por Venegas Lynch, que ha sido profesor nuestro. Yo tuve alguna influencia tal vez en alguna conversación. Es una persona que en términos económicos habla a favor del cierre del Banco Central, de la privatización de todas las empresas del Estado, de la austeridad, de la desregulación, pero sus fundamentos filosóficos, a mi juicio, son débiles. Es místico, habla de, en muchos aspectos, habla de el maligno, cada vez que tiene que hablar del diablo, del demonio, o de Bergoglio, que es realmente un maligno, pero él realmente cree en eso, cree en las fuerzas del tarot y un poco del espiritismo, cree en, menciona... es conservador en los aspectos sociales en cuanto a, en lugar de promover la separación Estado y educación, él quiere educación pública, pero quiere prohibir la educación sexual en las escuelas. Entonces está en contra del aborto en un país que le ha costado mucho aprobar la legislación, pero que en lugar de aprobarla y simplemente no penalizar a la mujer que desea abortar, la izquierda lo que hizo fue promover los subsidios. Y obviamente lo único que falta es que la gente tenga que subsidiar el aborto de una señorita que se descuidó. Entonces se generan todo ese tipo de controversias. Entonces, si tú no tienes consistencia a favor de la libertad, del matrimonio gay, que simplemente que tomen sus propias decisiones y no empieces a hostilizar a la gente. Sí, obviamente uno está en contra de cualquier privilegio que se otorgue en función de color, de raza, de religión o de inclinaciones sexuales. Uno no está promoviendo eso, al contrario, uno combate eso. Pero dejar a la gente en paz, no preguntarle con quién duerme o qué características tiene. Entonces, eso es una cuestión. Cuando sos inconsistente en esa área, y se te nota, porque continuamente es una obsesión el tema del sexo y el tema del género, entonces lo sacás en todas las conversaciones. Ya te pusiste al 50% de la población en contra, que son las mujeres. Entonces las mujeres, que les digas cómo tienen que planificar su vida reproductiva, y que las amenaces si no obedeces, llevándolas presas o metiéndolas en un juicio, ya te metiste en problema con la mitad de la población. De las mujeres hay un 10% que por ahí también está en contra de la autorización a abortar, pero el grueso de las mujeres prefieren tener la posibilidad de expoliar. Después, lo de la libertad religiosa y separar la iglesia del Estado y que no tenga privilegios. En la Argentina tienen privilegios, cobran sueldo los curas. Cuando asume el nuevo presidente, tiene que ir a la catedral
a rendir pleitesía y escuchar el discurso del arzobispo que le dice y le echa culpas. Entonces, mientras no se separe la religión del Estado, entonces ahí estás con problemas. Necesitas consistencia. Explicar que está bien ganar dinero, que está bien que luches por tratar de ser feliz, que defiendas los frutos de tu trabajo, que los sindicatos no tienen derecho a tomar parte de tu salario y descontarte parte de tu salario para un fondo que manejen después los políticos, que la gente tiene derecho a comerciar con quien se le dé la gana con su dinero. Entonces son todos argumentos que tenemos que seguir promoviendo en nuestros países, argumentando y trabajar a largo plazo. Y divertirnos con la lucha, Mateus. ¿O acaso se están aburriendo? Ahí se están divertidos. Se Não, convierten en... na verdade tem bastante coisa para fazer, não tem muito tempo de se chatear, não. Realmente eu estou trabalhando com o Ricardo também, com vários eventos aí, com grupos empresariais. A nossa ideia também é chegar no próprio Junior Achievement Brasil, poder levar essa mensagem objetivista, né, que traz muitas coisas diferentes, né, do pensamento liberal convencional. Então esse trabalho ele tem muita coisa para fazer, não vai terminar tão cedo, não vai ser na nossa geração que a gente vai ter exaurido todas as coisas. Mateus, el entrenamiento que yo estoy dando a los políticos, después te voy a mandar información, pero si hay algún partido político en Brasil con jóvenes que haya que entrenar en economía de mercado, el entrenamiento consiste en una primera palestra donde se explica el funcionamiento del curso, después hay un Zoom a la mitad del curso y después al final se toma un examen con becas a Chicago. Si tienes un partido político que esté interesado en recibir scholarships para entrenarse en el curso de Economía de Mercado, así como hicimos con el Instituto de Estudios Empresariales o con el Instituto Liberal o en el Foro de la Libertad, ofrezco este curso, está muy bien armado. Ahora voy a Miami y estoy gestionando el entrenamiento del Republican Party de la Florida, de los jóvenes hispanos. El curso está traducido al inglés y está traducido al portugués por un señor que se llama Mateus Pacini. Así que el curso está a disposición, lo pueden utilizar. Simplemente si hay algún interesado me avisas y entrenamos. Yo soy un convencido de que los entrenamientos en liberalismo provocan una reacción increíble. ¿De dónde salió liberal Mateus Pacini? Déjame preguntarte, ¿cómo te hiciste liberal tú? Eu, na verdade, eu comecei pelo liberalismo, né, na faculdade. Eu conheci um professor, Anthony Miller, que é o austríaco, ele é alemão, mas trabalha no Brasil há muito tempo. E foi através dele que eu conheci o pensamento austríaco. E aí, através disso, depois eu fui conhecendo os outros autores. E, inclusive, a Rand foi uma das últimas autoras e ela, na verdade, eu conheci porque eu estava buscando uma justificativa ética pro capitalismo. E isso já dá uma ponte para a nossa última pergunta, que normalmente é a nossa... Antes que me hagas la pregunta, déjame preguntarle a tu colega, ¿cómo fue que él se vio involucrado con el liberalismo? Eu tive um professor, eu sou formado em filosofia, então eu tive um professor que mencionou Ayn Rand em uma das aulas. Então, quando eu estava na faculdade, há uns anos atrás, eu fazia uma coisa muito única que ninguém mais fazia, que era eu lia os livros. Eu lia livros de filosofia. É coisa raríssima. Foi uma inovação minha. Então, um dos autores que eu li, enquanto eu estava fazendo uma espécie de um survey da história da filosofia para ver quem é quem, um dos autores que eu li foi Ayn Rand, que eu li A Virtude do Egoísmo. Não entendi nada. Passou isso em 2016. 2 anos depois, eu li o Why Businessmen Need Philosophy.
Então, na época, eu era um empresário, eu tinha uma empresa, eu sabia que filosofia era importante, então eu vi o título, ¿Y porque quién o fue Adam David? ¿Ese fue David Kelly o quién es el autor de ese libro? é um compilado de artigos da Ayn Ah, Rand, Leonard Peikoff, Harry Binswanger, Oscar Gatté, mas não ajá. tem livro, Kelly. É um livro organizado pelo Ayn Rand Institute. E aí eu comecei a ler todos os livros, isso em 2019. E aí eu li todos eles, Ahí ya no paró. Sim, eu terminei Cuando agora 3 anos. uno descubre objetivismo y ve la consistencia lógica, Sí. si tiene un buen olfato, ojo, eso no ocurre con todos, ¿eh? Tiene que tener capacidad de abstracción de tercer o cuarto grado, porque son razonamientos complejos. Si a usted le dicen que el argumento kantiano es difícil, el argumento platónico es difícil, el argumento altruista o incluso nietzscheano es difícil. Cuando usted se da cuenta el nivel de expertise que usted requiere para poder entender un poco de epistemología profunda o poder justificar algunos temas, tiene que tener las conexiones de las neuritas más finitas del cerebro bien establecidas. Y yo diría que lamentablemente eso no es muy común. Así como es difícil entender y disfrutar el concierto número 2 de Rachmaninoff, no es fácil. Así como es mucho más difícil interpretar la bossa nova brasilera con sus disonancias que el folclore latinoamericano, que no tiene disonancias, ya es una capacidad musical más compleja y que requiere circuitos mentales de más elaboración. Por eso es muy superior la bossa nova brasilera con un poco de jazz, que en la Argentina lo único que tiene categoría de bossa nova brasilera es Piazzolla, o algún que es así, que es un tango moderno, pero así en filosofía esas abstracciones son complejas. Y Mateus tenía la última pregunta, antes de que me tomo el último mate, que como ve acá somos también gauchos. Dígame, Mateus. Bom, na verdade, a pergunta é a mesma que a gente acabou de responder, que é justamente como você descobriu as ideias de Ayn Rand, Eduardo? Yo era acá en la Argentina, en 1970, éramos 3 liberales, Alejandro Chafuen, yo y el otro era Juan Carlos Kachanowski. Los 3 íbamos a un centrito que era el Centro de Estudios sobre la Libertad, dirigido por Venegas Lynch padre, que editaba libros como El Socialismo, Human Action, y tenía una revista que se llamaba Ideas sobre la Libertad, que era una traducción del Freeman, que era la revista que sacaba Foundation for Economic Education. Nos encontramos los 3, ellos iban a la Universidad Católica y yo iba a la Universidad de Buenos Aires, y nos hicimos amigos. Cuando Venegas Lynch empezó a traer austríacos a Buenos Aires, Mises, después lo trajo a Hayek, después lo trajo a Hans Sennholz, Sennholz ofreció becas para estudiar a Grove City. Fuimos a Grove City, estudiamos economía austríaca. Cuando volvimos, fundamos un club de educación económica austríaca y André Leuferman un día me llama y me dice, venga a Porto Alegre a enseñar un poquito de economía austríaca. Ya estábamos formados en economía austríaca y un día aparecieron 2 personajes muy extraños. Uno se llamaba Manfred Schieder, un austríaco que parecía un nazi de la Segunda Guerra, grandote, rubio, y el otro era un judío que se llamaba Miguel Fishman, experto en computadoras, brillante intelectual, y los 2 que conocían perfectamente la escuela austríaca decían, saber economía no alcanza, y además la ética y la epistemología de la escuela austríaca están mal. Entonces, todos nos tiramos al cuello tratando de ahorcarlos, y las siguientes 10 reuniones con ellos fueron tremendamente agresivas. Se les prohibió la entrada a la Escuela de Educación Económica. Todos menos yo, que quedé un poco curioso, y los invité a reunirse en mi oficina. Yo tenía una oficina muy grande, y los objetivistas, Manfred Schieder, Miguel Fishman,
un pintor de brocha gorda que venía siempre con todo el traje manchado de pintura, y 2 amigos más, uno de ellos era Ricardo Rojas, se reunían ahí a discutir ideas. Y yo participaba. Me llevó 10 años pasar de ser religioso a ser ateo, porque yo quería pertenecer al grupo argentino, y si usted no es religioso y usted no va a misa, y usted no va a ser miembro de los mejores clubes de Buenos Aires, ni va a formar parte de la élite porteña. Si usted se rebela contra la jerarquía eclesiástica, you don't belong, man. Que te quedas solito. Entonces, de a poco, una vez que empecé a leer Ayn Rand, ya no pude parar. The Fountainhead, el manantial, la nacente, lo leí en 2 días. Después leí La Rebelión de Atlas en 1 semana, 10 días. Y después La Virtud del Egoísmo. Y después ya leí absolutamente todo lo que vi de Ayn Rand. Empecé a ir a los seminarios de The Atlas Society. Ahí tenías a David Kelly, tenías a William Thomas, que es brillante, y tenías a Edward Hutchins, que es brillante. Después se peleó David Kelly con Peikoff, entonces ahí quedamos. Ahí leí todo lo relacionado con la pelea de Kelly con Peikoff y traté de entender. Leí todos los amoríos de Ayn Rand con Nathaniel Branden, y los libros de Barbara Branden y Nathaniel Branden, toda la chismografía interna. Después empecé a ir a los seminarios del Ayn Rand Institute con mi hermana María, que era pequeñita y que ya estaba leyendo Atlas Shrugged, y fui a un par de seminarios, uno en San Diego y otro en Washington, creo, ya no me acuerdo dónde, y ahí conocí a la plana mayor, a Peikoff y al grupo de intelectuales del Ayn Rand Institute. Ese Keith Lockridge que habla sobre física, que es increíble. Si uno escucha hablar de física, Keith Lockridge, y realmente entiende y defiende a Newton y explica los errores de Einstein, y uno entiende, fantástico. Después, a todo el grupo del Ayn Rand Institute. Después descubrí que había 2 grupos más. Está el grupo de Craig Biddle, que tiene de Objective Standard, que es muy buenos artículos. Después de Atlas Society tiene unos artículos increíbles, los que escribía William Thomas, Edward Hutchins, sobre cualquier tema que tengas dudas, pone de Atlas Society y te va a aparecer un artículo explicativo. Y después apareció un tal Stéphane Molyneux, otro grupo objetivista también buenísimo. Hay muchos grupos ya objetivistas en los Estados Unidos, y empecé a involucrarme un poco con todos ellos, y ahora disfruto, tengo una linda red de objetivistas por el mundo, y quiero armar con mi fundación, la Fundación para la Responsabilidad Intelectual, el mismo trabajo que haces tú, Mateus, que es educar. Entonces arranqué con el curso de Economía de Mercado. Mi curso de Filosofía para la Libertad es un curso sencillo, fácil de entender, de 30 videos, estoy por 15, voy a completarlo pronto, y mi idea es con ese curso, porque los cursos en inglés son muy sofisticados. Si tú haces todos los cursos de Peikoff, tienes que además, yo quiero hacer un curso de introducción al objetivismo fácil de entender. Están los libros de Ricardo Rojas, pero cursos digitales casi no hay poco. Hay conferencias, lo mejor son las conferencias de Rand, que seguramente las han visto, con Phil Donahue, o lo graciosa, estaba viejita, y sin embargo lo bien que maneja el público, qué bien responde las preguntas. Hay mucho material para divertirse. Así que me convencieron los objetivistas, y después, al principio, los llevé a Porto Alegre a algunas conferencias, y ya ahí había gente que la conocía. Estaba Leónidas Salmonovics, que la conocía bastante bien. ¿Quién más la conocía? Ayn Rand en esa época. Después vino Rachesky. Leuferman sabía, le gustaba más la economía que la filosofía. Estaba Souto, que también, un poquito. Y ahora ya tiene unos cuantos chicos muy sabios. El grupito que estaba ahí en San Pablo, con María y con Rachesky, un grupo muy bueno. Algunos de los chicos que están ahí, y algunos empresarios paulistas, también son muy sabios. Hay muchos que son conservadores, ¿no? Todavía falta. Mateus, tienen que hacer mucho trabajo ahí todavía. Tienen que influenciar, tienen que molestar, Pero yo estuve viendo los videos que me mandaste y están haciendo un trabajo fantástico. Tienen que sacar
tú y tu compañero tienen que hacer, mira, yo les doy consejos, tienen que hacer podcast chiquititos o TikTok. 1 minuto, leen el jornal y analizan un tema en 1 minuto. Yo empiezo con los TikToks el año que viene. Leo el diario y digo, uy, esto no es así. Y hacen un show en 1 minuto a lo Twitter. Pero eso va a tener estas conversaciones, Mateus, pueden interesarte a vos, a mí, a un grupito de 10 más y a tu compañero que tiene un mapa neuronal gigantesco. Pero el resto, ¿tú crees que nos van a seguir a hablar de los virreinatos del Río de la Plata? Tal vez, alguno, no sé. Realmente el plan para el año que viene es trabajar también con otras medias, justamente hacer eso. Incluso la semana pasada hablé con el antiguo manager de FI, de la parte, entonces falei un pouco da questão ¿Con cuál de ellos? Com o... Ai, agora me fugiu o nome. Ele saiu agora há pouco da FI, ele era o responsável por todas as produções de cinema. Lawrence Reed, no. Não, era o representante de marketing, agora me deu um branco. Greg Remke. Não, ele era só a parte de marketing mesmo. Ok. Ele era um carequinha assim. E realmente essa é a tendência, é um grande desafio. Falar de filosofia em 1 minuto realmente é um grande desafio. Então Avísame lo que hagas, Mateus, que yo lo hago acá en Buenos Aires y nos repartimos y nos pasamos material. Com certeza. No tem dúvida. Y si tengo invitados aquí, te voy avisando, intercambiemos información, a ver si revolucionamos, empezamos por el sur, después San Pablo va a llegar rápido, Río va a dar mucho más trabajo, me parece que Belo Horizonte y Minas Gerais van bien, porque esos son bien despabilados, Recife, Fortaleza, en Recife hay grupos, pero tienen mucha caipiriña, mucha samba, mucha playa, ahí es más difícil. Y la zona para adentro no sé, pero Santa Catarina me parece que son gente muy inteligente, muy productiva. Yo lo que veo de Brasil es un potencial gigantesco. Se tienen que despertar, nada más, ¿no? Tienen que acordar. É isso aí, tem sim. Tem, realmente, tem muita pessoa boa. E trabalhar, fazer os eventos, começar a estudar estratégias, né? Tanto essas mais curtas, né? De 1 minuto, como os eventos e impactando pouco a pouco essas pessoas. Bom, muito obrigado, Eduardo. Placer Obrigado, grande, me divertí mucho. Stay in touch y boa sorte. Cualquier novedad, estoy aquí a sus órdenes. Después les cuento cómo me va con los republicanos de Miami y mantengo el contacto. Com certeza. Obrigado, hein? Chao, un placer, ¿eh? Chao, chao. Tchau, tchau.